Bueno, buenas tardes otra vez y muchas gracias por su presencia de nuevo aquí en este ciclo, en esta cuarta conferencia de este ciclo dedicado a la reserva de Muniellos. Bueno, hoy hay un gran ausente en esta mesa de ponentes, que se trata del profesor Fernández Prieto, José Antonio Fernández Prieto, catedrático de botánica, y que, bueno, ya han visto en anteriores conferencias que se trata de un personaje muy importante en el conocimiento que vamos teniendo de la reserva de Muniellos. Como pudieron ver, los equipos de investigadores en disciplinas tan diferentes como las de los briófitos o las de los invertebrados han comenzado homenajeando a su persona, y con toda la razón, porque los profesores Prieto y Álvaro Bueno, que hoy nos acompaña, hace más de 25 años se propusieron conocer Muniellos, vamos a decir, de verdad, a fondo. Es decir, no limitarse a decir que era sencillamente un gran bosque de roble albar, sino recopilar los estudios que había de campo hasta ese momento y sobre todo hacer ellos mismos un intensísimo trabajo de campo allí para establecer qué comunidades vegetales había. De manera que no solo hicieron un estudio de esas comunidades vegetales, sino también del conjunto de la flora que se encuentra en Muniellos, un listado de la flora que hay allí. Pero no contentos con ello, además plasmaron el resultado de esos estudios en un mapa de vegetación, donde aparecen las distintas comunidades de las plantas, su ubicación sobre el mapa y su ubicación sobre el mapa de la reserva. Su estudio y este mapa han sido, de hecho, el cimiento para cualquier investigación posterior a la hora de seleccionar, por ejemplo, ambientes donde prospectar fauna, donde prospectar briófitos, líquenes, etc. Lamentablemente, el profesor Prieto nos dejó de forma prematura e inesperada hace ya de 2 años y medio, y no puede estar físicamente aquí, aunque sí está su recuerdo y su legado hoy con nosotros. Sí tenemos la suerte de contar con su colaborador directo en aquellas investigaciones y coautor de aquella investigación, que es el doctor Álvaro Bueno, que hoy nos acompaña, y también uno de sus alumnos más aventajados, que es el doctor Eduardo Cires, que también está hoy con nosotros y que además estuvo también implicado en la investigación, en investigaciones conjuntas con el profesor Prieto en temas de Muniellos, como seguramente nos va a hablar. Y también, asimismo, contamos a mi derecha con el profesor Tomás Díaz, que fue colaborador en aquel estudio también con sus ilustraciones y sugerencias, producto de su gran conocimiento en la fitosociología de Asturias. Y le dejo a él precisamente, bueno, pues la presentación detallada de los doctores Álvaro Bueno y Eduardo Cires. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como se ha comentado, pues hoy se expone la cuarta conferencia de este ciclo sobre esta zona tan interesante que es la Reserva Integral de Muniellos. Conferencia que lleva el título de Un bosque de bosques, la flora vascular y las comunidades vegetales de la Reserva de Muniellos, que, como se ha dicho, pues va a ser presentada por los doctores Álvaro Bueno y Eduardo Cires. Álvaro Bueno Sánchez es doctor en Ciencias Biológicas en la especialidad de Botánica y actualmente trabaja como profesional independiente en los campos de la conservación de las plantas y ecosistemas vegetales, en la cartografía de la vegetación, fitosociología y proyectos de jardinería y paisajista. Algo muy importante y hay que tener muy en cuenta es que ha sido conservador de colecciones, es decir, horticurator del Jardín Botánico Atlántico de Gijón durante 14 años e investigador y colaborador de Indulor de la Universidad de Oviedo. Ha coordinado, dirigido y trabajado en múltiples proyectos botánicos relacionados con diversidad y conservación de plantas silvestres en el norte de la península ibérica. Ha realizado numerosos trabajos de estudio de la vegetación cantábrica, como los que estaban referidos a la vegetación de las marismas,
a la vegetación de alta montaña y a su cartografía, y otros proyectos centrados en la conservación, restauración de espacios naturales con valor o protegidos, y en proyectos de seguimiento de especies y comunidades vegetales, principalmente en estos últimos tiempos en la Cordillera Cantábrica. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Conservación de Plantas y forma parte del Comité Científico del Climas, Cambio Climático en Asturias, que analiza los posibles efectos de cambio climático en estos territorios. Ha sido también presidente de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, que incluye los más importantes jardines botánicos de España y de Portugal. Y durante estos últimos 10 años ha desarrollado más de un centenar de proyectos, principalmente en el campo de ordenación e investigación de los recursos naturales, la divulgación, el estudio de la investigación y desarrollo de distintos proyectos. Quizás los más significativos ha sido el proyecto botánico y del esquema global director del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, y los contenidos científicos y asesoría para la museografía de ese jardín botánico. Son varios los libros de divulgación científica que han editado y escrito, y en los que ha participado y de la cual en muchos de casos es autor o coautor. Entre ellos se puede citar el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Española, las Guías Botánicas y Ecológicas de Muniellos, de las Marismas de Villaviciosa, del Parque Natural de Somiedo, por citar los más recientes. En los últimos años participó activamente en la red europea SCONET para la conservación de semillas en bancos de germoplasma y ha participado en numerosos proyectos LIFE europeos y ha dirigido 2 tesis doctorales y es autor o coautor de varios libros y más de un centenar de artículos científicos en revistas de prestigio. Por último, señalar que como actividad investigadora en estos últimos 3 años ha trabajado con el grupo de investigación cantábrico denominado GEVI, de estudios de vegetación de la España Atlántica, en la revisión de la sintaxonomía de las comunidades vegetales y de la geografía de estos territorios, y ha trabajado intensamente con investigadores no solamente de Asturias, sino también de Galicia y del País Vasco. En relación con Eduardo Cires, hay que indicar que su labor investigadora, su carrera investigadora, se comenzó en el año 2004, como no, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en proyectos relacionados con la diversidad y conservación de plantas vasculares, así como en el manejo y creación de capas de vegetación mediante herramientas de sistemas informáticos, como es el SIG. En el 2007 comenzó su tesis doctoral bajo la dirección de ya nombrado y tan querido José Antonio Fernández Prieto y doña María Ángeles Revilla Bahillo, con el estudio del complejo polipoide de una planta muy singular en la Cordillera Cantábrica, que es el Ranunculus parnasifolius, que ha realizado estudios tanto filogenéticos como biogeográficos. Durante este periodo predoctoral realizó diversas estancias en el Jardín Botánico de Madrid, así como en el Jardín Botánico de la Universidad de Gante. Obtuvo su doctorado en biología por la Universidad de Oviedo en 2011 y obtuvo la mención europea de doctorado y posteriormente el premio extraordinario de doctorado en 2012. Su periodo postdoctoral comenzó y se desarrolló fundamentalmente en parte en el Departamento de Biología de la Universidad de Gante, en Bélgica, y posteriormente en el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Austria, en Viena. En septiembre de 2015 obtuvo el puesto de profesor ayudante doctor en el área botánica, impartiendo docencia en numerosos grados de esta universidad y siendo supervisor académico de estudiantes de prácticas empresas externas y supervisando trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, 2 tesis doctorales, y es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva, de la NEP, y editor de numerosas publicaciones científicas. Su producción científica incluye la autoría de más de 16 táxones nuevos, incluyendo quizás el más significativo, que es el género de umbelíferas, Rismas martinecia, propio de estos territorios, y con más de 180 contribuciones científicas, muchas de ellas en revistas especializadas y de la JCR. Otro aspecto importante de su actividad científica es la divulgación de estas ciencias. Por eso ha formado parte de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Oviedo y ha participado, por ejemplo, en la Noche Europea de los Investigadores, en la Semana de la Ciencia y en otras actividades similares.
También ha participado en otras actividades de la Universidad de Oviedo, como ha sido el programa universitario para mayores de la Universidad de Oviedo, el PUMUO, así como ha organizado cursos de extensión universitaria, como aulas de biotecnología, cursos de verano, cursos de formación transversal, etc. En la actualidad ha obtenido el título de nombramiento de profesor titular de la Universidad de Oviedo en el área de botánica, impartiendo lógicamente docencia en estas asignaturas relacionadas con la botánica, y además es investigador principal del grupo de Bioconfil, creado en el 2016. También ha sido nombrado curator del herbario de la Facultad de Ciencias de Oviedo, la Universidad de Oviedo, y es vicepresidente de la Olimpiada Española de Biología, de la OEB. También es miembro correspondiente de este Real Instituto de Estudios Asturianos desde el año 2012. Por mencionar alguna de sus distinciones que ha recibido, podemos citar que en el 2013 y 2021 ha recibido en el tercero y séptimo premio el Premio Santiago Castroviejo por sus estudios en algas marinas en Asturias y en Cantabria. Y nada más. Con esto finalizo ya la presentación de estos dos autores que van a hacer, lógicamente, van a llevar el desarrollo de esta conferencia que hoy nos concita y que cuando quieran puede comenzar ya misma. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias Tomás y Chema por esta cálida acogida. Hemos dividido la presentación en dos partes. Primero hablaré yo comentando un poco los aspectos más significativos de la flora de Muñellos, en especial de una especie en concreto a la que tengo mucho cariño, y a continuación pues cederé el turno a Álvaro Bueno, que nos hablará un poco más de todas las comunidades vegetales pues, que estudiaron en Muñellos con el profesor Prieto. Para comenzar, no veo mejor manera que citar literalmente el resumen que hizo el coordinador de este ciclo de conferencias, José María Fernández Díaz Formentí y Chema, diciendo: aunque suele ser definido de forma simplificada como un robledal, Muñellos se compone de un conjunto de comunidades vegetales entre las que predominan bosques de distintos tipos, robledales, abedulares, bosques mixtos, matorrales, flora especializada en roquedos, etc. En los años 90, los profesores Fernández Prieto y Álvaro Bueno investigaron las comunidades vegetales presentes en la reserva, elaborando un mapa de vegetación que ofrece una valiosa información acerca de su distribución, interacciones y sucesiones, así como la naturaleza del límite del bosque en la alta montaña Silicia Cantábrica. Me pareció que, para comenzar esta charla, es un resumen muy bueno para que toda la audiencia pues, tenga en cuenta o tenga en mente la importancia que tiene Muñellos y, sobre todo, también la importancia en esta conferencia o la ausencia del ya mencionado catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, José Antonio Fernández Prieto, que es él el que debería estar aquí impartiendo esta ponencia, porque en el año 96, junto con Álvaro, hicieron este libro que tengo entre manos, este libro de la Reserva Integral de Muñellos, Flora y Vegetación, que se puede decir que es una obra maestra. Es una obra maestra porque seguimos consultándola y seguimos aprendiendo de ella. Es una obra que, como nos comentará Álvaro, uno de los autores, no solamente fue un estudio del año 96, sino que esto comenzó ya años antes, en el año 90, creo recordar, y yo de aquella época todavía era muy joven, entonces a mí me tocaba un poco lejos, pero viéndolo un poco con perspectiva, se ve todo el trabajo que está dentro de este libro. De una manera, espero que un poco simplificada, voy a intentar resumirles la parte más destinada a la flora, y para ello tengo que hacer una introducción general, es decir, me gustaría que se diesen cuenta de la diversidad de los grandes grupos que existen cuando hablamos en principio del estudio de las plantas, ¿no? En general. Si se fijan ahí, hay un grupo que domina, que sería el de las angiospermas, con unas 320.000 especies, y luego tendríamos pues, gimnospermas, 1.000, helechos, más de 10.000, licófitos, musgos, hepáticas y anthocerotes.
Parte de estos organismos, algunos de ellos ya han sido considerados o tratados en conferencias anteriores aquí en el RIDEA dentro del ciclo de Muniellos, y otros, como los que no aparecen aquí, los líquenes, pues se verá, o la profesora Eva Barreno hablará de ellos en las próximas semanas. Es decir, que tener en mente todo este grupo, este compendio de organismos, pues bueno, es complejo y es una manera, o con esta imagen intento un poco simplificar. Fíjense que en esta imagen es una filogenia, que es un poco a lo que yo me dedico, a la sistemática molecular de plantas vasculares, donde se intenta representar las relaciones que existen, por un lado, desde estos briófitos que ven aquí, perdón, vamos a ver si marcamos. Bueno, estos briófitos que ven aquí, que serían esas plantas terrestres que no tienen sistema vascular, y luego hay unos conceptos muy generales que serían los de traqueófitos, ¿no? Es decir, ya plantas que ya tienen sistema vascular, donde hay un pequeño grupo que están viendo aquí, que serían estos licófitos y los helechos, y luego espermatófitos, todos aquellos grupos, aquellos organismos que van a tener la formación de una semilla, ¿no? Ahí englobamos lo que son las gimnospermas y también las angiospermas. Por poner alguna característica muy general, ahí ven estos briófitos, gametofito dominante, aquí tienen que recordar un poco todos los conocimientos de biología y de botánica que estudiaron, propagación por medio que ven aquí de estas esporas y, lógicamente, ausencia de tejidos vasculares, ¿no? Un grupo para llamar a todos los helechos y grupos afines, que podríamos mencionarnos como estos poliidiofitas, donde ya tenemos una generación dominante, que es el esporofito, es decir, si cogen una hoja de un helecho y le dan la vuelta, lo que van a encontrar van a ser esos soros, esos esporangios, esas esporas. Y aquí ya tenemos presencia de tejidos vasculares, ya los podríamos mencionar como traqueófitos, ¿no? Además de ese crecimiento circinado, el típico que es de esa hoja como si fuese la del báculo de un obispo, y que son muy comunes por nuestros territorios. Luego las gimnospermas, donde ya tenemos que la generación que domina es la esporofítica, ya tenemos dispersión de semillas y también son traqueófitos, tenemos presencia de tejidos vasculares. Para finalmente dar paso a las angiospermas. Las angiospermas, muchas veces la gente, cuando uno tiene una charla, vamos a decir, un poco informal, y le pregunta si la gente sabe más o menos cómo se dividen o cómo se clasifican estas angiospermas, lo primero que nos viene a la cabeza es siempre aquello de monocotiledonias y dicotiledonias. Bueno, pues la biología molecular ya desde hace ya unos 30 años, desde los años 90, pues consiguió profundizar un poco más, y no es todo tan sencillo, sino que vamos a tener distintos grupos de estas angiospermas, ¿no? Aquí tenemos lo que serían aquellas angiospermas en sentido más amplio, donde tenemos esos fenómenos de doble fecundación, la presencia de flores, lo que los ingleses llaman las flowering plants, las plantas con flores, y este grupo, si se fijan, ya no se dividen en esas monocotiledonias y dicotiledonias, sino que actualmente pues tenemos un grupo que son angiospermas basales, otro grupo que sería el clado, el grupo específico de las monocotiledonias, con sus características, por ejemplo, como la presencia de un cotiledón. Un grupo de eudicotiledonias, es decir, quiere decir esas verdaderas dicotiledonias, es decir, aquellas que van a cumplir todas las características cuando se definieron las dicotiledonias. Y en resumen, para que tengan un poco la cabeza la audiencia de lo que trata este libro que tenemos aquí entre manos, van a tratar todas las plantas que son plantas vasculares. Es decir, en este esquema que están viendo aquí, pues tenemos por un lado plantas sin flores, plantas con flores. Aquí podemos ver hepáticas, podemos ver musgos, podemos ver antocerotas. Todos estos serían esos briófitos, esas plantas terrestres sin sistema vascular, plantas sin flores también. Aquí hay un grupo de los licófitos, los licopodios o los helechos, que estos de aquí, si se fijan, ya tendríamos ahí ese sistema vascular, pero ahí no tendríamos todavía esa formación de semillas, tendríamos esa dispersión por esporas, y luego ya unas plantas donde ya tenemos semillas, como son las gimnospermas y las angiospermas tan conocidas, ¿no? Con la diferenciación de los grandes grupos que acabábamos de ver, ¿no? Es simplemente una especie de repaso para que tengan en la cabeza
que este libro que trabajó el profesor Prieto y Álvaro Bueno, pues trata principalmente sobre estas plantas con flores, es decir, sobre las angiospermas, las gimnospermas y la presencia de estos helechos en la zona de Muñellos. Bien, con eso dicho, la siguiente pregunta sería decir, bueno, y sabiendo esto, ¿cuántas plantas vasculares tenemos en Muñellos? Bueno, pues antes de responder, necesitamos tener un contexto un poco más generalista. Es decir, me gustaría primero exponerles o presentarles el número de plantas que tenemos vasculares en Asturias, ¿no? Haciendo un poco de historia, si nos vamos ya hace 40 años, en 1977 el profesor Tomás Díaz y Matías Mayor sacaron esta primera versión de la flora asturiana y en ella se recogieron un total de unas 1.597 plantas, ¿no? Pasaron los años y en el año 94 se hizo una revisión de todo este catálogo, llegando a más de 2.000 plantas, 2.167. A continuación, en el año 2003, hubo esta versión actualizada de la flora asturiana, donde se recopilaban todas aquellas plantas que se habían registrado en el año 1977 y se hizo una revisión profunda y un estudio para actualizar 25 años después cuál era la situación en la flora asturiana. Bueno, de ese estudio, pues en este año 2003 llegaron a un total de 2.275 plantas para nuestro territorio. Ya en el año 2006, y comenzando con un proyecto que dirigió José Antonio Fernández Prieto, que era también una actualización de la flora vascular del Principado de Asturias y que se presentó en el primer Congreso de Estudios Asturianos que se realizó por medio del RIDEA, se intentó pues actualizar, revisar todas las plantas que teníamos en el territorio, ¿no? Piensen que más o menos era la época de creación también del Jardín Botánico Atlántico y entonces pues uno de los intereses, aparte de proyectos de conservación que se estaban desarrollando, pues era actualizar y conocer todas las plantas que teníamos. En ese momento pues se estimaron que había 2.611 plantas. En este proyecto ya en el 2006 yo ya empecé a formar parte de todos los trabajos del grupo de investigación junto al profesor Prieto. Y bueno, se han seguido actualizando todos estos datos con distintas publicaciones en el Boletín de Ciencias del RIDEA, también en los documentos del Jardín Botánico Atlántico, en el 2011, en el 2014 también. Y en el 2014 también salió el último catálogo de plantas vasculares del Principado de Asturias, que tenía un total de 2.807 plantas, ¿no? De ellas, plantas autóctonas tendríamos más de 2.100, naturalizadas 205 y cultivadas 439. Por poner o hacer un esquema muy significativo, tendríamos unas 100 gimnospermas, si se fijan ahí, unas 100 helechos, plantas vasculares sin semillas, tendríamos unas 52 gimnospermas y unas 2.654 angiospermas, es decir, esas 2.800 plantas. Se ha seguido trabajando, actualizando este catálogo en el 2017, en el 2020, con distintas aportaciones en la revista del Indurot de Naturalia Cantábrica. Y ahora tenemos pendiente una quinta nota florística, corológica, para el año 2022-2023 y la actualización del catálogo de Asturias. Andaremos para este año, cuando se publique este nuevo catálogo, alrededor de las 2.825 plantas. Es decir, por tener un número, por tener un dato y una referencia. Bien, pues de estas 2.825 plantas, la pregunta, y la retomo, es ¿cuántas plantas o qué diversidad tenemos en Muñellos? Bueno, pues en el estudio que realizaron el profesor Prieto y Álvaro Bueno en el año 96, llegaron a un número de 396 taxones. Si se fijan aquí en este gráfico que ven en este quesito, la mayor parte, el 94%, son angiospermas, dejando un 4% o casi un 5% a helechos
y nada, muy poquito, un 1% a gimnospermas. Y luego, en cuanto a familias, pues una de las principales familias que estaría representada en Muniellos pues serían las gramíneas, y seguidas por las compuestas, las rosáceas o incluso las fabáceas, ¿no? Es decir, por tener un número, 396 taxones o 396 especies, vamos a decir. Bien, la pregunta es, ¿este es un número acertado, es un número alto, es un número bajo? Bueno, pues yo he hecho una búsqueda en distintas plataformas que tenemos en la actualidad. Esta es la plataforma de Anthos, es una plataforma donde se puede realizar una búsqueda de todas aquellas especies que están registradas en Flora Ibérica. Flora Ibérica es el compendio de la flora española, que terminó precisamente el año pasado ya, ¿no? El último volumen, y nos sirve, es un marco de referencia para saber cuál es la distribución y la presencia de las distintas especies, ¿no?, que tenemos. Bueno, pues haciendo una búsqueda en Asturias, en la Reserva Natural Integral de Muniellos, pues da un total de 276. Puede parecer un número bajo, pero tengan en cuenta que en estas bases de datos lo que suele haber son pliegos y citas de herbario, y muchas veces pues hay muchas especies que no se recolectan, ¿no? Hay especies, por ejemplo, aquellas que tienen pinchos o ortigan, normalmente están infravaloradas en muchos herbarios. O mismamente, por ejemplo, algunas plantas invasoras incluso tampoco aparecen. Entonces, bueno, es un número de registros, muy buenos registros, de citas bibliográficas y de herbarios, ¿no? Haciendo otra búsqueda en otra plataforma, esta igual la conocen, se llama GBIF, es esta plataforma que es el Global Biodiversity Information Facility. Hay un nodo español y un nodo internacional donde se pueden realizar búsquedas de todos los organismos. Realizando una búsqueda para Asturias, si se fijan en esta imagen, bueno, aquí aparecen más de 180.000 registros y más de 9.000 especies. Aquí engloba de todo, englobamos desde animales, bacterias, aves, plantas, etc. Y si filtramos un poco estos datos, en el grupo que GBIF determina plantas, aparecen unos 759 especies y unas más de 2.600 observaciones. Tengan en cuenta que esta plataforma de GBIF muchas veces pues tira de otras aplicaciones de ciencia ciudadana, como puede ser iNaturalist, y lo que hacen es muchas veces, pues bueno, no son del todo ciertas, porque a veces hay equivocaciones en estas identificaciones, pero bueno, puede servir como marco de referencia para saber un poco el número de especies que tenemos aquí. Filtrando un poco estos datos, si nos vamos solamente a los traqueófitos, es decir, aquellas plantas que tienen sistema vascular, pues tenemos un total de 542 especies. No son realmente 542, porque haciendo un filtrado pues hay muchos musgos que se les ha colado aquí, entonces tenemos que bajar en este número. O hay especies, por ejemplo, como están viendo aquí, este Anacterum calamagostris, esta poácea que, por ejemplo, es del este de la península ibérica, o tenemos, por ejemplo, esta fabácea Adenocarpus telonensis, que es del centro-sur de la península ibérica, o aparece citada este Adonis microcarpa, que probablemente habrán querido decir Adonis pirenaica. Bueno, un montón de errores que, haciendo un filtrado así rápido, podríamos dejarlo en un número, más o menos, de 433 taxones. Es decir, de los 396, creo que habían comentado Álvaro y Prieto que podría haber en Muniellos, a unos 433. Y en proporciones el número es bastante significativo, bastante similar. Aquí ven los datos de esta publicación del 96 y a la derecha los datos obtenidos por esta nueva base de datos del GBIF del 2022, ¿no? En cuanto a la proporción de angiospermas, de gimnospermas y de lechos, pues es prácticamente similar. Y en el número de familias, pues aparecen también las gramíneas, las leguminosas, las ciperáceas, las concáceas, las compuestas, las umbelíferas, las crucíferas, las rosáceas. Aquí hay un grupo, una nueva familia, las plantagináceas, pero bueno, tiene sentido porque una de las familias que antes llamábamos escrofulariáceas, pues por estudios de biología molecular, pues muchos de esos géneros pasaron a formar parte de esta familia de las plantagináceas. Entonces, estas familias están muy bien representadas en Muniellos, ¿no? y coinciden los datos. Es más, si uno se pone a leer el libro y cito textual,
se comenta que sería razonable estimar que una prospección exhaustiva de la reserva aproximaría esta cifra a 450, es decir, algo más de la quinta parte de la flora vascular asturial conocida. Es decir, incluso el profesor Prieto y Álvaro Bueno estimaron que 450 taxones, 450 especies, vamos a decir, sería un número muy aproximado, y viendo las bases de datos, pues andan por ahí, en 433, 435. Bien, en este sentido, otra pregunta que me gustaría destacar es ¿qué especie se queda la gente cuando hablamos de muniellos? Bueno, si conocen, por ejemplo, el Jardín Botánico Atlántico o en Asturias, solemos tener dos especies que se suelen llamar especies bandera, de estas que nos representan, ¿no? Una de ellas es esta que están viendo aquí, que es esta estrella de los Pirineos, Aster Pirineus, donde se han hecho muchos estudios también y programas de conservación in situ. Es un endemismo que tenemos, que si se fijan aquí, en la zona de Picos de Europa, en Bulnes, en la Valle del Duge y Tresviso, y también en los Pirineos. Y la otra especie que suele venir a la cabeza, pues suele ser el Centaurus somedano, esta Centaurea de Somiedo, que es un endemismo que compartimos entre el Principado de Asturias y Castilla y León, y que también es una especie en la que se ha trabajado con programas de conservación in situ. Pero realmente, bueno, son especies muy importantes. Es más, si consultan el decreto del 2011, donde aparece el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas, ambas especies, tanto el Aster Pirineus, esta compuesta, aparecen con un grado de amenaza de en peligro de extinción, y esta Gentianacia, el Centaurus somedanum, esta Centaura de Somiedo, aparece con un grado de vulnerable, o sea que a nivel normativo aparecen protegidas. Pero yo me gustaría destacar otra especie, esta que también aparece en este listado de especies silvestres en régimen de protección especial, que es el Ranunculus parnasifolius. El Ranunculus parnasifolius en sentido amplio, porque el Ranunculus parnasifolius, esta imagen que ven aquí con esta iconografía de Tomás, es una especie que se distribuye desde la cordillera cantábrica hasta los Alpes, es decir, es una especie que en su momento van a ver que se ha dividido o tiene distintas subespecies. Pero a mí yo le tengo especial cariño porque fue el grupo de estudio de mi tesis doctoral. Me gustaría que viesen cómo de este grupo de estudio, de este Ranunculus, la importancia que tiene sobre todo para Muniellos. Porque muchas veces habrán leído que en Muniellos tenemos un Ranunculus, el Ranunculus de Muniellos, que es un taxón que tenemos endémico, exclusivo de Muniellos, ¿no? Bueno, por ponerles en situación, las ranunculaceas es una familia de distribución mundial, y ahí ven un poco cómo se englobarían dentro de este grupo, de esta filogenia de las angiospermas que veíamos antes con sus distintas divisiones, en sus distintos grupos. Estaría dentro de estas Odicotiledonias basales. Y bueno, como características generales de estos ranúnculos, pues suelen tener dos formas biológicas, dos biotipos, suelen ser o geófitos o hidrófitos. Esto va en función de dónde dejan durante esta época desfavorable estas yemas de recambio, si están bajo tierra o si están bajo el agua. Y luego las estructuras florales y fructíferas pues suelen ser bastante constantes en el género, ¿no? Solemos tener plantas con unos pétalos que suelen ser pues amarillos o blanquecinos, muy característicos porque tienen en la base una glándula nectarífera, esos 5 sépalos, esos 5 pétalos con numerosos estambres, un fruto que son estos poliaquenios. Bien, pues en el año 2005 se realizó un primer estudio de biología molecular donde se aparece esta filogenia de una investigadora austriaca que ahora está en Alemania, Elvira Horal, donde destacaba un grado de unos ranúnculos que eran ibéricos, ¿no? Y alguno con una distribución en el norte de África. Bueno, este fue el grupo de estudio, esta sección ranunciala de mi tesis, concretamente de este Ranunculus parnasifolius. Y este Ranunculus parnasifolius, en sentido muy amplio, es una especie, es un complejo poliploide que tiene distintos niveles de ploidía, diploides y tetraploides, y que se distribuye, o las distintas subespecies que tenían, pues eran 5, ¿no? Su especie Parnasifolius, su especie Cabrerensis, su especie Favarieri, Heterocarpus y su especie Monillensis.
El Ranunculus parnasifolius, su especie muniensis, fue descrita por el profesor Prieto, María Ángeles Fernández Casado y Álvaro Bueno en el año 92, si no recuerdo mal. Describieron esa nueva subespecie para la ciencia, y mi tesis versó en intentar entender un poco cuál es la distribución de todos estos taxones, ¿no? Desde la distribución, pues aquí pongo el Urriello para que tener una referencia de que se encuentran picos de Europa, en los Alpes, en la zona de la Bavia, los Pirineos, incluso en los Alpes. Bien, pues haciendo estudios, y aquí la importancia de la biología molecular, en este caso del tamaño genómico, en cartometría no, esto es un error, es citometría de flujo, por citometría de flujo, que es simplemente una manera de poder estimar la cantidad de ADN que tienen estos organismos, y lo que nos va a dar es una referencia de distintos picos para saber si tenemos niveles que son diploides o tetraploides. Haciendo estos estudios que se hacen con unos fluoróforos y se pasa por un láser y se cuantifican estos picos, se puede saber los distintos niveles o cantidad de ADN que tenemos. Haciendo estudios también morfométricos, de longitud, tanto análisis cualitativos, cuantitativos, presencia de pelos o no, es decir, todos esos estudios morfológicos que hacemos. Y aplicando también otra tecnología, que es la secuenciación, análisis de estructuras de distintos tipos de ADN, bien del cloroplasto, bien nuclear, y también hay aplicación de marcadores moleculares, pues se realizó un estudio en todo este complejo del Ranunculus parnasifolius, con unos datos muy curiosos. Que es decir, que aquello que antes se llamaba la subespecie moniellensis, es decir, Ranunculus parnasifolius, su especie moniellensis, y Ranunculus parnasifolius, su especie cabrierensis, se llegó a la conclusión, tanto por estudios de citometría de flujo, estudios morfológicos y estudios de secuenciación del ADN. Aquí pueden ver una imagen de lo que serían, pues, distintas secuencias de ADN analizadas y luego viendo las diferencias de los nucleótidos. Y aquí una representación de distintos microsatélites en un gel. Pues si se fijan aquí, del 1 al 4, comprenderían estas subespecie cabrierensis y la subespecie moniellensis frente al resto de los Ranunculus parnasifolius. Pues se vieron que había diferencias muy claras para poder asumir que lo que teníamos entre manos no era una subespecie, no eran distintas subespecies del Ranunculus parnasifolius, sino que tenían entidad a nivel de especie y sería un nuevo endemismo para la península ibérica. La situación pues quedaría de la siguiente manera, es decir, de pasar de una especie, el Ranunculus parnasifolius, que se distribuye desde la cordillera Cantábrica hasta los Alpes con distintas subespecies, a una situación en la que tendríamos en este norte de la península ibérica una especie, con todos estos puntos rojos que ven aquí, que sería una subespecie, la Ranunculus cabrierensis, su especie cabrierensis, y en este punto blanco, en Muniellos, una población, bueno, realmente son dos, que sería este Ranunculus cabrierensis, su especie moniensis. Es decir, pasamos de un organismo que se distribuye casi por Europa a un par de taxones endémicos de la península ibérica, y uno de ellos exclusivo solamente de Muniellos. Bueno, esto no fue tampoco ninguna revolución, lo que pasa que sí pudimos confirmarlo, porque estas ideas o esta hipótesis ya fue formulada por Werner-Rothmaler en el año 38, que cuando describió este taxon, el Ranunculus cabrierensis, él enseguida pensó o lo llevó a nivel de especie, aunque luego decía que no tenía suficientes argumentos y lo veía parecido al Ranunculus parnasifolius. Entonces en aquella época el código permitía poder decir que era una especie o una subespecie de otro taxon. Y en este caso pues quedó así registrado en su publicación original, donde tendríamos lo que serían pues, la subespecie cabrierensis dentro de ese Ranunculus parnasifolius y la subespecie moniellensis. Bueno, los estudios de biología molecular y los estudios morfológicos hechos durante la tesis, pues al final confirmaron que realmente lo que tendríamos entre manos pues era una especie independiente al final, que es el Ranunculus cabrierensis, y el Ranunculus cabrierensis su especie moniellensis. Bien, pues esta es la situación que tenemos en Muniellos. Tenemos dos subpoblaciones,
donde tenemos la presencia de este Ranunculus muniellensis. Para mí esto sí que es una especie bandera, esto es una especie que todo el mundo debería conocer. Es decir, es un organismo, un taxón que solamente existe en Asturias y en ningún otro lugar del mundo. Es decir, no tenemos más poblaciones del Ranunculus cabrerensis, su especie muniellensis, en ningún otro lugar del mundo. Y esto, fíjense que es muy importante también, y esto siempre lo comento, tienen que ir de la mano lo que es un poco todos los estudios científicos, todos los estudios a día de hoy de la biología molecular, con toda la normativa. Porque muchas veces, claro, ahora si nos vamos al catálogo nacional, pues tenemos que el taxón que aparece allí es un Ranunculus parnasifolius. Pero bueno, si uno lee ese Ranunculus parnasifolius, ve que tenemos, pues oye, una distribución que va desde nuestro territorio hasta los Alpes. Entonces, muchas veces, pues bueno, tienen que ir de la par la ciencia y también toda esta parte administrativa, y la actualización es necesaria de todos estos listados y estos catálogos. Hombre, es una población o es una especie, una subespecie que yo me gustaría que todo el mundo conociese. Pero bueno, vamos a ser realistas. Estas fotografías que vemos aquí son de Chema Formentí. Es una especie que es preciosa, como pueden ver, que vive en estos canchales, en estas pedreras silíceas que ven aquí. Y con estas imágenes, pues tiene pues incita a llevar a la familia el fin de semana a conocer el Ranunculus de Muniellos. Hombre, yo les diría que si no tienen niños pequeños que vayan, pero si tienen niños pequeños no se lo aconsejo, por un motivo. Fíjense en qué canchales crece esta planta, es decir, tiene unos canchales con una inclinación bastante pronunciada. Es una planta que vive en una zona bastante inhóspita, no tiene serias amenazas. ¿Por qué? Porque bueno, aquí lo que tenemos, bueno, pues puede haber algunas veces el Ranunculus parnasifolius pues suele tener a lo mejor amenaza de alguna cabra o ovejas que se le pueden comer, pero no hay amenazas reales para esta especie, hay estudios realizados. Y las inclinaciones que hay aquí, lo vuelvo a comentar, pues son zonas de muestreo complicadas, ¿no? Mis padres me lo decían, que cómo se me había ocurrido realizar una tesis en estos sitios y no haber escogido una planta, por ejemplo, de dunas, que me hubiese ido mucho mejor. Pero bueno, la cabra tira al monte muchas veces. Pues bueno, es una de las especies bandera, yo creo, que tendríamos que estar más orgullosos, este Ranunculus de Muniellos, y muchas de las personas que están aquí presentes, o bien porque describieron la especie o porque la han fotografiado o la han dibujado, la conocemos muy bien, pero todos aquellos que no conozcan este Ranunculus de Muniellos, pues les invito que intenten conocerlo porque merece la pena. Bien, todo esto, como pueden ver, pues se ha hecho en una aproximación desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, evolutivo, utilizando a día de hoy todas estas información del ADN que nos permite conocer a nivel molecular pues cuál es la situación, si estas poblaciones están amenazadas o no, desde un punto de vista genético, cuál es el estado de conservación también, y luego recoger información y datos para poder tenerlo en colecciones o en colecciones de germoplasma también, ¿no? Para tener todas esas semillas y salvaguardar este Ranunculus de Muniellos para el futuro, ¿no? Que vuelvo a repetir, es algo que tenemos en un sitio muy concreto y que no existe en ningún otro lugar del mundo. Bueno, pues si se fijan, esto fue hecho en este trabajo en los años 2010, 2011, no hace tantos años, pero en estos últimos 10 años o 12 años, la revolución de los estudios de biología molecular han sido tremendos, porque a día de hoy se pueden incluso llevar secuenciadores. Un secuenciador es un aparato que permite analizar el ADN, no le hace falta ni llevarlo al laboratorio en las plantas, sino que podemos llevar el laboratorio al campo y se pueden hacer campañas de muestreo incluso pues con estos secuenciadores que ocupan pues como un teléfono móvil, ¿no? Es decir, la tecnología en los últimos 10 años es tremenda. Y tampoco hay que temer por el estatus de conservación de esta planta, porque bueno, se han hecho estudios en este atlas y libro rojo de la flora vascular, donde se conocen bien las poblaciones, el número de individuos y se sabe el estado que hay, y que bueno, a día de hoy no hay una amenaza seria para estas poblaciones, pero sí hay que estar siempre pendiente y
bueno, y conservarlas, ¿no? Y ya para acabar y para dar paso a Álvaro, simplemente que bueno, que el profesor Prieto y Álvaro pues hicieron este trabajo que ahora les va a exponer el Álvaro Bueno, donde incluyeron incluso distintas o nuevas asociaciones vegetales, y que fue revolucionario, lo fue en su momento y lo sigue siendo ahora, de distintas, desde un punto de vista de la vegetación, ¿no? Ahí ven numerosas publicaciones que les comentará Álvaro a continuación. Y para acabar y despedirme, simplemente, bueno, ahí ven algunas de estas cintas son las que hablará Álvaro a continuación. Para acabar, mi parte, simplemente mencionar que, claro, uno no sabe si la gente conoce o no Muniellos bien, y es algo que tenemos ahí, es algo que es muy nuestro. Yo he cogido una plataforma que, si son fotógrafos igual la conocen, que es esta de 500 píxeles, y simplemente, claro, es algo muy subjetivo, pero he metido una búsqueda que es Somiedo para saber cuánta gente, porque ya saben que muchos fotógrafos pues suben fotografías a estas redes, sobre la diversidad y los paisajes, ¿no? Pues poniendo Somiedo, pues aparecen más de 1.600 fotografías, pero haciendo lo mismo, poniendo Muniellos, pues aparecen 170. Entonces, yo me quedo, o me gustaría dejar el mensaje final, que Muniellos, un bosque de bosques, pero que aún está por descubrir. Y nada, agradecerles. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo? A ver. Vale. Como tengo la suerte de ir detrás de Eduardo, voy nada, un inciso a aprovechar un comentario al hilo de lo que él ha hablado. Yo tengo la impresión de que poblaciones de Ranunculus cabernesis specimoniensis tiene que haber más en la zona segura. Hay muchísimas gleras que tienen esas características donde vive, gleras finas en esas mismas situaciones, pero realmente, como decía Eduardo, son zonas bastante mal caminables, muy poco visitadas, y son cientos las gleras que hay en la alta montaña del suroccidente asturiano, que no me sorprendería que en algún momento aparezcan nuevas poblaciones de ese taxón. Lo que hay que es lanzar a gente joven, como hicieron con nosotros, a patear esas montañas y a buscarlos, porque es muy raro que solo hayan esas dos poblaciones. Esas poblaciones precisamente las encontramos por lo que suponen los estudios de detalle de reservas, que habitualmente no hay tiempo para rastrear un territorio tanto como el de Muniellos, pero bueno, el hecho de que Muniellos es una reserva biológica integral y era un poco la joya de la corona de la conservación en Asturias, pues permitió dedicar un montón de recursos a trabajar en el bosque, y se nos financió y se nos pagó el estar trabajando allí casi 5 años, desde el año 90 al año 95, rastreando aquello con un nivel de detalle que no es habitual en otros territorios, y entonces pues son muchas las gleras que pateamos y apareció ese taxón. Pero vamos, yo de verdad que estoy seguro que si se hiciera un esfuerzo similar en áreas alrededor, es probable que aparezca. Eso también es importante a la hora de hablar de conservación, porque no se nos va a olvidar que no siempre conocemos todo lo que creemos, que pueden aparecer sorpresas, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir es que, bueno, de estos datos que da Eduardo, la verdad es que no nos quedamos tan desencaminados hace un montón de años, ¿no? Digamos 450, pero vamos, Muniellos no destaca especialmente por una gran riqueza florística, porque Muniellos es muy homogéneo. Muniellos es todo un sustrato silíceo, y los valores de Muniellos están más bien en otro lugar. Probablemente un territorio análogo de superficie en otra parte de la cordillera de más taxones, porque haya más variedad geológica y más sustratos.
Muniellos tiene el interés de que realmente es, bueno, pues es un bosque de bosques, realmente son unas cabeceras muy bien conservadas, con mucho bosque, sin manejo desde hace muchos años. Muniellos históricamente tuvo manejo, hay alguna braña, hubo ganadería ahí en su momento, hubo también una explotación forestal importante, pero realmente bueno, se fue abandonando y hace ya 40 años el manejo es muy mínimo, es lo que es caminos y poco más, y eso es lo que le da a Muniellos mucho más valor, porque áreas tan bien conservadas y con bosques tan en continuo no hay tantas. Y eso quizá fue muy interesante cuando desarrollamos estos trabajos, porque permite un poco quitar la componente de manejo humano a la hora de interpretar la distribución de las unidades vegetales y obligarse un poco a pensar que si las cosas se distribuyen así es por algo, y es probablemente por las condiciones inherentes a los hábitats, a los biotopos que ocupan esas comunidades vegetales, ¿no? A ver, ¿qué me paso aquí? Efectivamente, como bien ha dicho Eduardo, bueno, Muniellos, eso, son 40 años, esto supongo que se ha dicho en estos días en las diferentes conferencias, desde que es Reserva Biológica Nacional. No descubro nada ya dónde está en el suroccidente, Señal Rañadoiro es un poco la Sierra Grande, el Puerto del Conio y el Puerto del Rañadoiro, estamos en esta zona suroccidental de Asturias. Parte de la reserva es cabecera del río Narcea, el río Muniellos, pero parte es cabecera de Ibias, la zona de Güelles y la zona de las Vilellas son tributarios de Ibias, pero todos son cabeceras de zona, todo montañas silíceas del suroccidente. Bueno, ese es un poco el límite de la reserva y un poco los tres sectores: el sector central del río de Muniellos, con el río Tablizas, el sector de Valdebueyes y el sector de Albiella en la zona del Arón. Y voy un poco rápido porque Eduardo se ha alargado un poco para que me dé tiempo a... Vale. Luego, bueno, es importante también, en noviembre del 2000 se declaró reserva de biosfera Muniellos. O sea, Muniellos realmente se le ha prestado mucha atención, porque realmente lo merece, ¿no? Pero vamos, todo esto paso. Una cosa importante para entender lo que voy a hablar ahora es un poco la situación, la biogeografía, la situación geográfica de Muniellos. Esta es el mapa biogeográfico de Asturias, la última versión que ha publicado Tomás precisamente en el Ruidera el año pasado. Y bueno, pues Muniellos queda en el borde del sector lancerancarense, distrito altonarcense, en la subprovincia eurocantábrica, que es todos los territorios interiores más continentales de Asturias, y todo eso condiciona obviamente mucho cuál es luego la vegetación de Muniellos. Bueno, una pincelada de diagramas sombrotérmicos de cuál es el clima de esta zona. Bueno, son zonas bastante lluviosas. Aquí hay Tablizas, por ejemplo, una estación que está donde estaba la antigua serrería, arroja una precipitación anual de 1.800 milímetros, litros metro cuadrado, que es bastante. Moal, un poco más abajo, es más seco, pero vamos, así son 1.480. Y luego, bueno, pues Larón 1.400, Leitariegos, que es próximo un poco para tener idea general, pues son 1.700. Lo importante de estos diagramas es que veamos que esta es la curva de temperaturas, esta es la curva de precipitaciones. Cuando la curva de precipitaciones y temperaturas se cruzan, se pueden producir unos meses estivales de sequía estival, que es lo que ocurre en el mundo mediterráneo y submediterráneo, pero en esta zona, a pesar de ser el suroccidente, que es más seco que otras partes de Asturias, no hay ningún mes con déficit hídrico. Entonces realmente todos los meses del año el suelo en general tiene agua. Hay un verano muy notable, es decir, en el verano bajan las precipitaciones claramente, pero nunca llegan a cruzarse. Entonces eso te da un poco una idea. Y las lluvias se concentran sobre todo en primavera y en otoño. En verano suele haber tormentas de verano que son importantes. Bueno, del libro habló ya Eduardo. Efectivamente, bueno, yo había acabado la carrera hace poco tiempo. La verdad es que me inicié con los dos maestros que he tenido, con Prieto y con Tomás Díaz,
primero trabajando en la cartografía del Concejo de Oviedo, que es donde un poco pues me ensayé un poco y realmente aprendí mucho, y luego pues se puede decir que me lanzaron a Muniellos porque había un dinero del Principado para hacer aquello, y Muniellos de aquella estaba a 4 horas y media del centro de Asturias, ¿eh? Es que ha cambiado mucho en pocos años. O sea, realmente ir a Muniellos era como ir a Madrid, aquello era una tortura de carretera, y íbamos siempre, salíamos a mediodía para dormir allí y luego ya trabajar 2 o 3 días. Tuvimos la suerte de quedarnos bastante tiempo en la casa forestal en Tablizas, y la verdad es que prácticamente fueron 2 veranos pateando Muniellos, que no es fácil de patear Muniellos, porque Muniellos tiene un camino perimetral, pero luego salte del camino, claro, y son zarzas, matorrales, arbusteras, o sea, es realmente de difícil acceso. Bueno, como José Antonio Fernández Prieto y yo mismo hicimos luego, un año después, el libro este que os hemos enseñado y el mapa de vegetación 1.25.000. Posteriormente, 10 años después, desde el Indurot, se hizo una revisión de esa cartografía a escala 1.10.000 a más detalle, que un documento que tiene el Principado con todos los datos que tiene de cartografía, y bueno, ahí se pudo afinar más algunas comunidades de vegetación, porque además en 10 años, bueno, en 20 años casi, las técnicas de cartografía cambiaron enormemente. De repente disponíamos para trabajar de ortofotos, de fotos georreferenciadas, vamos, realmente las técnicas cambiaron del todo desde el primer mapa al segundo, y entonces ahora es mucho más sencillo, entre comillas, cartografiar. Otra cosa es conocer lo que ves, que eso no es igual de complicado, y tiene incluso un poco el inconveniente de que, y todo hay que decirlo, todo tiene su pros y su contra. Evidentemente, Eduardo, la siguiente generación, son gente ya súper especializada, que de sus investigaciones salen cosas súper interesantes, la biología molecular y demás, pero la botánica de bota y de campo y de conocimientos un poco generales se está extinguiendo, porque es imposible realmente con esos currículums medrar en la Universidad Española, y entonces eso va a ser un problema en poco tiempo, que realmente va a faltar botánicos generalistas que puedas decir: hala, chaval, te dejo en esas sierras y haz un catálogo florístico, o haz un mapa de vegetación, o ponte a hacer esto. Pero bueno, cambiarán las cosas. Esto es el mapa de vegetación inicial que hicimos Prieto y yo hace ya bastante tiempo. Y bueno, lo más básico de Muniellos, porque también las cosas se han ido cambiando, es qué robles son más abundantes en Muniellos, porque cuando fuimos a trabajar allí no estaba tan claro, había en la literatura de todo. Pues el roble más abundante sin duda es el roble albar, el Quercus petrea, pero también había datos confusos de Quercus robur, de carballos, de cosas raras allí. Cuando visitamos aquello y trabajamos con calma, de hecho en el libro ese todavía se habla de Quercus por rosácea. Nosotros encontramos pues que efectivamente había unos robles raros en las zonas altas de Muniellos, en las Solanas, que nos parecían carballos, pero que tampoco eran robles albares. De aquella lo llamábamos rosácea porque era un híbrido entre el carballo, el Quercus petrea y el Quercus robur. Luego ya posteriormente, pues estos trabajos son siempre colectivos, ¿eh? Aunque estemos unas personas más y unos en otros, pero luego pues esos bosques pues los visitamos pues con el resto de colegas, con Tomás, con Salvador, bueno, pues con gente de la Universidad también de León, y tuvieron ocasión después ellos de estudiar taxonómicamente con más detalle aquello que llamábamos Quercus por rosácea, y de aquello sale una nueva especie, que es Quercus orocantábrica, que Tomás es uno de los autores de esa especie. Porque una de las cosas que vimos en Muniellos y que luego aplicamos al resto de la cordillera es que no era una cosa menor, ni era realmente una rareza de Muniellos, era una especie como un camión que estaba en toda la cordillera. Entonces estos son los 2 robles más abundantes en Muniellos. También hay el melojo Quercus perenaica en las zonas bajas del Arón y de la Viviella, ya en las cuencas de Libias, y en Moal, fuera de la reserva, pero antes de entrar en la reserva. No puedo meterme aquí a ver todas las subcomunidades vegetales que hay en Muniellos, ni mucho menos. Voy a hacer un bosquejo simplemente de los bosques que hay en Muniellos, de las series de vegetación, para ver un poco la diversidad, porque es un poco el gran interés que tiene Muniellos. Y
no son muchos, son 8 cuando está mapa ese territorio, y sí que haré un poco hincapié en las novedades, en las series que hubo que describir precisamente a raíz de este trabajo de Muniellos, porque cuando uno rastrea, como dije antes, un territorio con mucho detalle, no, hay cosas que no se te pueden escapar, ¿no? Cosa que no ocurre cuando se hace a menos detalle. Bueno, los roedales albares más abundantes en el territorio son los orocantábricos de Umbría, el Lúculo enriquesi Quercetum pete, esa es la asociación. Estos dibujos son de Tomás, que es el ilustrador por excelencia que tiramos siempre de él, porque son muy gráficos y muy bonitos. Y bueno, el bosque maduro luego tiene unos estatus de sustitución, unos prebosques de abedules y servales de los cazadores, unos piornales con Genista florida polygalifila en esta zona, en el mundo cantábrico, prados y pastizales que en Muniellos ya no quedan prácticamente porque las brañas que había llevan muchos años abandonadas y ha evolucionado y están ya en piornales o en prebosques casi todos, y restos de brezaltojal, que queda algo en Muniellos porque en los crestones donde hubo muchos incendios, y a veces hay rayos naturales, hay incendios también naturales, no nos confundamos, no siempre los incendios son provocados. Y precisamente esa es la importancia de Muniellos, que permite ver que en los crestones de cuarcita donde hay rayos, hay también se rejuvenece el bosque y hay formaciones de matorral naturales. Muniellos es muy interesante también precisamente para analizarlo, y es una de las cosas que más le interesaba y que más estudiamos con José Antonio Fernández Prieto, un poco los hábitats naturales de muchas plantas cultivadas, plantas que viven en los prados. En territorios como Muniellos son muy útiles para saber dónde vivían esas plantas antes de que hubiera prados, porque en alguna parte vivían, y efectivamente vivían pues en crestones, en gleras, en orlas de bosques, y ese tipo de cosas se analizan muy bien en Muniellos. Bueno, esto es una imagen de Muniellos, del dominio de los roedales albares de Umbría orocantábricos. Estos son bosques que necesitan bastante humedad y tienen un sotobosque dominado por Lúcula silvática enriquesi, por una ciprácea muy abundante. El brezo más abundante en las orlas y en el sotobosque es el brezo arbóreo, es la erica arbórea. Y luego, bueno, tienen un montón de plantas típicas, los arándanos, son todo plantas silíceas, porque estamos, en todas las series de los Muniellos son todas silícolas, es casi todo cuarcita lo que hay allí. Arándanos, Saxifraga spatularis, Valeriana montana, bueno, hay una... No me voy a... Lo importante sí que citar que estos bosques umbrófilos orocantábricos de roble albar tienen bastantes helechos, tienen Diotris dilatata, Diotris filigmas, Lilium spican, claro, son medios húmedos, frescos, entonces la diversidad de pteridófitos de helechos del sotobosque es grande. Bueno, la madera muerta, que la pongo aquí para no se me olvide comentarlo, todas son las importantes de Muniellos. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar en Muniellos todavía de aquella, incluso algún guarda forestal de los que había o gente de Moal, se echaban las manos a la cabeza, y cuando como al final hablabas mucho con ellos porque estabas allí 2 veranos, te decían, oh, es que no entiendo por qué no nos dejan sacar la madera, qué barbaridad, con esos troncos. Además hubo algún episodio importante de vendavales que tiró mucha madera en Muniellos hace años, y lo que parecía que era un destrozo es todo lo contrario. Eso es maravilloso para una reserva y para un bosque viejo, porque toda esa madera muerta crea nuevos biotopos, es el lugar donde viven muchas plantas, muchos musgos, muchos líquenes, muchos pájaros, muchos insectos, y esa es la gran riqueza de una reserva como la de Muniellos. Muniellos, os puedo decir que, bueno, yo que lo he visitado con cierta frecuencia, pues en los últimos 35, 40 años, porque yo fui a Muniellos muy joven, cuando tenía 14 años fue mi primera excursión en Muniellos antes de... Yo conocí, me acuerdo todavía de la serrería, que estaba allí en Muniellos, y visité aquello cuando se habían hecho las últimas cortas en Muniellos. Ha cambiado mucho el bosque ha mejorado de forma increíble, la verdad. Ahora es siempre fue un bosque importante, pero ahora es un señor bosque, un bosque viejo de los que hay pocos. Bueno, en las solanas, en los sitios también mesos supratemplados, en zonas altas, pero donde hay mucho más sol, los suelos son más secos, en biotopos xerófilos que llamamos, hay un tipo de robles albares distintos, también el árbol dominante es el roble albar, que llamamos Linario termitófero Quercetum pete, que son más, los árboles son más bajos en general, los prebosques son también de abedules y de servales, tiene pionales en las orlas, brezales rojos. Aquí en este bosque, en esta facies, en esta serie de los bosques albares xerófilos,
En vez de la erica arborea, que también puede estar, es más abundante el brezo rojo, la erica australis, su especie aragonensis, esta que está aquí fotografiada. Y en las orlas, cuando se quema y se erosiona, puede incluso haber etapas de solución de brezales de brezo rojo. Estas son dos especies muy emblemáticas, Linaria trionitófora, en todo el suroccidente de Asturias, en un endemismo ibérico, y Digitalis purpurea, una planta bastante general en todos los suelos silíceos. Bueno, estos bosques, en vez de Lúcula enriqueci, lo que tienen son mucho más Lúcula láctea, son bosques con mucha más luz, entra más luz, Pseudoornatum longifolium, Arenaria montana, Festuca paniculata multispiculata. Muchos de estos nombres han cambiado gracias a la biología molecular, pero yo sigo usando los nombres antiguos porque además la Festuca paniculata tiene un nombre endiablado, que es bueno, muy complicado. Eso ya para la próxima generación que se los aprenda. Y Onfalodes líquida, bueno, hay un montón de plantas, no voy a aburrir con las plantas. Y sí que me interesa ver esta foto para un poco explicar cómo se organizan. En el primer frente aquí, esto es una solana, es una zona soleada, es un bosque de xerófilo, de Linaria trionitófora. Aquí detrás, esto es esto gordo, lo que tiene un poco más de color cobrizo son hayedos, es la única parte que hay hayedo, y estas umbrías son roedades albares del otro tipo, de los umbrófilos. Desde fuera todo es parecido, pero luego desde dentro las cosas cambian mucho. Quizá una de las complicaciones de trabajar en una zona como Muniellos, que es todo un bosque continuo, es marcar esas fronteras. Y son muchos inventarios, muchas caminatas, muchos datos de campo. Y ahora tenemos la tecnología de las fotos nuevas de ortofotos y fotos vuelos aéreos mucho más recientes, que veréis que hay algún ejemplo ahora que facilita mucho el asunto. Bueno, otro grupo de bosques que hay en Muniellos son los rebollares orocantábricos, Linaria trionitófora Quercetum pyrenaicae. Estos son bosques maduros dominados por el rebollo, el Quercus pyrenaica. En la reserva están en la entrada, bueno, en la Viliella y en Valdebueyes, en las zonas bajas del río Ibias, ya son meso y supratemplados, en territorios subhúmedos llueve menos, suelos oligótrofos de tipo Ranker pardo, vamos, tienen otra estructura. Quizá lo más llamativo, aparte del Quercus pyrenaica, que es fácil de distinguir, es que en las orlas uno a lo lejos ve los pionales con escoba blanca, como el Citrus multiflorus, que es una planta que se ve muy bien a simple vista, y cuando uno ve Citrus multiflorus dice, aquí esto vaya de rebollo. Y los brezales pues son brezales secos también en general. Bueno, el cisto hembra, el Citrus aulifolio, es una planta frecuente en los rebollares. Son todo bosques, muchos de estos están en el anexo 1 del de Activa Hábitats. Y bueno, las plantas del sotobosque, pues ahí hay arraclanes, piruétanos, bueno, por citar. Normalmente, ¿qué tenéis las corrientes? ¿A las 8:30 o hasta las...? Bueno, Pregunto. sí, normalmente 8:30. Vale, no, por no ser pesada, vamos y cortar un poco el tiempo. Suele haber un pequeño debate. Por eso, o sea, un poco antes, ¿no? Entonces, bueno, Avenela, Teucrium, eso son todo plantas típicas de los rebollares. A ver, los rebollares, que es otra cosa que se ve muy en ellos, siempre estamos acostumbrados muchas veces a ver rebollares muy pequeños, muy quemados o de pequeño porte, pero cuando uno trabaja en Muniellos se da cuenta que los rebollares bien conservados son también árboles, son bosques altos, o sea, en la zona de Larón, en el monte de enfrente hay unos rebollares impresionantes, estas fotos son de allí, son árboles de 20-25 metros, pero sí que es muy claro un sotobosque con mucho Pteridium aquilinum, es el lecho abundante en el rebollar, es mucho más luminoso y mucho más seco, ¿no? Pero veis que el rebollo puede ser un árbol grande, no siempre es un árbol pequeño. Y aquí, bueno, esto es un rebollar echando hoja, más tardío siempre que el resto de los robles, con el brezo rojo florido delante, con la Larica aragonensis, que es un poco la orla típica de los rebollares. Una cosa importante en Muniellos que se ve muy bien son los adulares orocantábricos, los bosques que suben más arriba en todas las umbrías. Viven en el supratemplado superior, orotemplado inferior, en sitios superhúmedos o ultrahiperhúmedos, con tierras turbosas. Realmente esta fue una de las grandes sorpresas que brindó el trabajo de Muniellos. O sea, lo que se había dicho hasta entonces, y un poco, bueno, a grosso modo es verdad, es que el límite del bosque en la cordillera cantábrica era el abedular.
y efectivamente lo es en su mayor parte, pero no en todos los lugares. Y eso fue algo que al tener que ver todas las cabeceras de la reserva con calma, llamaba la atención. Y digo, coño, sí, hay abedulares en casi todas las umbrías, con las solanas no hay abedulares, hay ese otro roble achaparrado que acabó siendo Quercus orocantábrica. Entonces quizá esto fue una de las primeras, cuando yo recuerdo que, claro, yo me puse a trabajar en Muniellos un poco con lo que había escrito y publicado y lo que me habían enseñado, y esa fue de las primeras cosas que me llamaba la atención. Venía aquí a Oviedo y le decía a Plutio y a Tomás, oye, que hay solanas muy altas en donde no hay abedul. A ver, entonces eso empiezas a darte cuenta que igual no es una cosa local. Y de hecho en este trabajo recorrimos toda la cordillera cantábrica, desde los Ancares hasta el Tres Mares, después, para ver si este fenómeno era una cosa local de Muniellos o era general, y la sorpresa es que era general, realmente no era un fenómeno local, era lo que ocurría en toda la cordillera cantábrica. Lo que pasa que está tan quemada la alta montaña silicia que no es fácil de ver tampoco, hay que decir. Y también es verdad que hemos tenido la suerte o la desgracia, yo creo que la suerte, que en los últimos 40 años el abandono ganadero ha sido generalizado y los bosques se están recuperando muy bien. Entonces ahora también es más fácil ver estas cosas que hace 40 o 50 años, que estaba todo poblado de vacas y muy comido, o sea. Pero vamos, esto fue una de las lecciones que nos dio Muniellos, que estos abedulares estaban muy bien desarrollados en Muniellos. Bueno, los bosques son con brezo blanco, ese es el aspecto de un abedular de alta montaña, bosques muy abiertos, tienen un montón de plantas características, el Astea limbosperma, el Apoachaisi, Polygonum verticillatum, no voy a citarlas aquí, pero vamos, hay un montón de flora nemoral típica de los abedulares. En Muniellos hay unos ejemplos magníficos de abedular. Esto es el circo de Peñavelosa, con un buen abedular de alta montaña ya en el límite del bosque. En amarillo son los pionales de Genistea florida plegalifila. Esto es un detalle de Bétula celtibérica, son abedulares siempre con Bétula celtibérica, el abedul celtibérico, un abedul típico del noroccidente de la península ibérica, muy importante, porque es un abedul que está acostumbrado a esos veranos secos, a veranos con una bajada de precipitaciones, pero en este ciclo no deja de ser una umbría, ¿entiendes? Vale. Bueno, en contraposición en las solanas, ahora ya se describió, nosotros en el mapa de Muniellos dábamos una unidad que era provisional bosques de Quercus rosácea, sabiendo que eso había que seguir estudiándolo. Años después, ya en colaboración, ya un poco con el resto de los botánicos, de los fitosociólogos que trabajábamos en la cornisa cantábrica, se describió ya la serie de vegetación, el Avenello Quercetum orocantábrique, se describió el taxon, el Quercus orocantábrica. Es un taxon como un camión, la verdad. Efectivamente, tiene de típico que las hojas son un poco coriáceas, recuerdan al carballo, pero tienen un pedúnculo largo, un peciolo largo la hoja. Tienen orejuelas como el carballo. Las bellotas son pedunculadas, no son sentadas como el roble albar. Y son muy tardíos y además cuando echan la hoja tienen un tono rosáceo realmente, tienen un tono rosa y luego por un amarillo, da luego un color muy característico. Es un árbol bajo y es un árbol que puede llegar a los 2000 metros en solanas, en la zona del Tres Mares y por ahí, y luego también en la Cabrera, en zonas de las montañas del Otro de León. O sea, es un árbol muy resistente. Genistea florida plegalifila y Genistea obtusirramia. La existencia de Genistea obtusirramia en estos bosques indica que pueden incluso estar en los pisos orotemplados inferiores. Estamos realmente ya en el piso orotemplado, que bosques este es un poco el nivel de ese piso, es el piso que en Pirineos están los bosques de coníferas. Aquí no tenemos bosques de coníferas, pero tenemos precisamente estos nanobosques de Quercus orocantábrica y a veces también en umbrías de abedulares. Esta es una foto de los Altos de la Vilella, de un bosque de estos. Son bosques muy característicos porque hay muchas nieblas y tienen muchos líquenes. Estas cosas, claro, sí que es verdad que bosques de Quercus orocantábrica también desarrollados, yo creo que en pocos sitios se ven como en Muniellos. Los hemos visto en otras partes de la cordillera, pero los de Muniellos son realmente excepcionales.
Esto es el aspecto de estos roledales de Eurocantábrica en la vertiente entre la Viliella y el Monte de Muniellos. Aquí tengo una foto un poco para que veáis un poco las diferencias. Esto es en el Pico Ancidiello, todo esto es una zona de altos de la Viliella. Entonces aquí en Umbría hay una abedular, pues es una abedular altimontano, y en cambio en las Solanas, en el Pico Las Varas, estas formaciones mucho más claritas y más bajas son Quercus eurocantábrica, son precisamente estos bosques xerófilos de Quercus eurocantábrica. Fijaros en lo que hablábamos al principio, cheironas y higueras, que no hay higueras por esta zona, hay muchas, o sea que lo que hay que hacer es hay que patearlas, que igual aparece en algún momento más poblaciones de Ranunculus. Esto es una foto reciente de la Sierra de Cazarnoso. Esta es la pista que va a la estación de extinción de incendios, vamos, la detección de incendios. Esta es la cuenca del río Lartosa, lo que baja al caserío de la Vega del Tallo. Y esta es toda la zona de Valdebueyes. Esta zona tiene más brezales que el Monte de Muniellos, porque estuvo más castigada y más quemada en el pasado. Pero se ve muy bien en estas cabeceras, estos son abedulares altimontanos, en Umbría. Y se ve muy bien en las Solanas, estas formaciones con este color más bajitas y un color verde diferente, estos son los roledales de Quercus eurocantábrica, que forman el límite del bosque en las Solanas, en toda la cordillera cantábrica. Y este fenómeno es general en toda la cordillera. En Muniellos se ve muy bien, pero no es el único lugar. Este es otro ejemplo. Uy, perdón. Esto es otro ejemplo. A ver. No. Vale. Esto es esta es una foto también cogida hace poco en Google Earth, que renueva mucho las fotos. Este tono marrón, estas fotos son un poco otoñales o de final de verano, entonces ya los abedulares empiezan a coger otro color. Estos son abedulares altimontanos, todos precisamente de los que hemos visto ahora. Y aquí en las Solanas, esto verde más maduro son roledales albares xerófilos, pero todo lo que hay arriba creciendo y que está recuperando todas las cumbres es Quercus eurocantábrica. Precisamente son estos microbosques de Quercus eurocantábrica. Estos son los montes de Rengos, con un abedular magnífico también. Bueno, esto es un ejemplo para que, bueno, porque que este patrón es general en toda la cordillera. Esta es una foto de Peñaprieta, Boca de Huelvano, cómo está recuperando en este momento, en estas Solanas también muy altas, a casi 1800 metros, los roledales de Quercus eurocantábrica. Están por aquí, simplemente para también de la Venelo ibérica por cierto. Bueno, otra de las cosas que realmente descubrimos en Muniellos, que fue Muniellos la que nos hizo pensar que no conocíamos todo todavía, mucho menos de las comunidades de vegetación forestal de la cornisa cantábrica y de Asturias, era que en los ríos de Muniellos, que están muy bien conservados, no había lisos. Y decíamos, coño, cosa más rara, si aquí nadie los ha cortado, ¿por qué no haya lisos aquí? ¿Por qué no haya lisedas? Y entonces, bueno, pues claro, ya rastreando un poco todo el territorio nos dábamos cuenta que las alisedas en toda esta zona eurocantábrica van un poco ligadas al rebollar. Donde hay rebollares había liso, pero cuando te metías ya en las cabeceras de montaña que desaparecía el rebollar, que eran sitios más umbrosos, más lluviosos, el aliso cascaba. Y no era por falta de agua, porque esos arroyos mantienen agua todo el año. Era porque las condiciones son distintas. Entonces, pero vimos que efectivamente había unos bosques ribereños, fresnedas, con mucho fresno, con toda la flora asociada a los bosques ricos de ribera, y no hubo más remedio que generar unas fresnedas ribereñas eurocantábricas, lo que llamamos en su momento el festico gigante Phasianethum excelsoris, que efectivamente luego empezamos también a rastrear en otros lugares de la cordillera y están más sitios en las zonas occidentales. Pero esto fue la primera vez que se describió esta serie, fue precisamente en la reserva de Muniellos. Bueno, el sotobosque, pues un sotobosque típico de bosques ribereños, Cares remota, Cares labiegata, mucho Atyrium filis femina, el Osmunda regalis, porque siempre hay humedad, Stuca gigantea, plantas típicas de bosque. No voy a avanzar un poco para dejar tiempo. Eso es una foto de un bosque ribereño de estos de Muniellos sin alisos, pero que es del Festuco gigante. También en Muniellos hay alguna aliseda, como dijimos, porque donde hay rebollada de alisedas, en la zona del Arón y la Viliella, tenemos alisedas ribereñas atlánticas occidentales, del Valeriano Peiraceae al Netum,
bien representadas en esas zonas, donde aquí ya el árbol dominante es el Aldus ultimosa, el aliso. Es muy característico de estas aliseas occidentales, pues esta planta, Valeriana pyrenaica, es muy llamativa, se ve muy bien, Osmunda regalis, y bueno, pues Cales acuta reuteriana, esos son todas plantas típicas del sudoccidente de las aliseas. Tiene buenos ejemplos de aliseas. Hayedos orocantábricos oligótrofos, hayedos oligótrofos como abedul, el Blechnus pican, Fagetus silvatica. Pues a ver, en Muniellos hay, pero poco, porque realmente estamos ya muy en el occidente, hay un gradiente muy claro en la cornisa cantábrica entre el País Vasco y Galicia. Conforme uno va hacia Galicia, los veranos son más secos, y precisamente en esos grados homotérmicos acaba habiendo su mediterraneidad, acaba ya cruzándose las precipitaciones con las temperaturas, y a partir ya de Cangas de Narcea, de Somiedo hacia allá, los hayedos se van haciendo más raros y ya se van quedando arrinconados en los lugares más húmedos y con mejores suelos. En los ancares ya prácticamente cascan y luego ya desaparecen, o sea que realmente en Muniellos hay hayedo, pero no es el dominio del haya, es el dominio del roble. Por eso sí que está bien visto el que, bueno, un poco el título de estas jornadas, ¿no? De Muniellos, ¿cómo es la casa de los robles? Bueno, el reino de los robles, eso, efectivamente, porque realmente esas montañas son el reino de los robles. El hayedo es un bosque dominado por haya, mucho más limpio que los robledales, porque da mucha sombra. Un sotobosque típico en estos occidentales, bueno, y acidófilos como Saxifraga patularis, con el serval de los cazadores. Veis, el aspecto de un hayedo es una cosa muy limpia, el arquetípico, el mejor hayedo de Muniellos y el único grande es el de Sesto Gordo. Es el hábitat 91-20 de la directiva, que está también protegido. Estos son todo hayedos orocantáricos oligótrofos que tienen. El sotobosque es muy parecido al robledal albar umbrófilo, no se diferencia gran cosa, pero aquí y muchas veces por manejo se puede favorecer o al haya o al roble. O sea, realmente aquí se ve bien que como hay poco manejo, el haya está muy refugiado donde más humedad tiene y el roble es el rey, pero si se corta mucho el robledal, el haya es muy vigoroso y puede el haya también meterse en los robledales umbrófilos. De hecho, salpica los robledales umbrófilos habitualmente, tampoco las fronteras son tan nítidas. Esto es una foto aérea de Muniellos, en donde se ve un poco la distribución de estos bosques que hemos hablado y que veis un poco la grandeza de Muniellos, ¿no? Que es todo un bosque continuo, pero que es un bosque de bosques, que realmente no son todos iguales. Esta es la cheirona que está debajo del Pico Luis. Está norte-sur, esto es una solana. Entonces esto es el dominio de un robledal albar xerófilo, de los que hemos visto. Si subes cumbreando arriba puede llegar a ver ya algo, pero no aquí no hay altura suficiente, más alto de Corpus orocantábrica. En la Umbría, estas umbrías son robledales albares umbrófilos. El fondo de los valles pues tienen estas fresnedas ribereñas orocantábricas perfectamente desarrolladas. Y esta foto precisamente es de Google Earth también de final de verano, que ya empieza el haya a otoñar y se ve muy bien el color del haya. Este es el hayedo de Sesto Gordo. Coño, estas cosas, si las hubiéramos tenido hace 20 años, la cartografía hubiera sido mucho más fácil. La verdad es que ahora es una maravilla. Te metes en internet y a poco que te muevas hay una cantidad de información que es muy rica para trabajar, ¿no? Entonces, las cheironas es otro fenómeno importante del suroccidente, que bueno, no me resisto a no contar. Hay comunidades de vegetación muy interesantes en todos estos sitios que no voy a entrar en ellas, en los crestones, en las gleras y demás. El origen de estas gleras es una de las cosas que más se ha discutido en estas últimas décadas, porque esas gleras en todas estas montañas del occidente de Asturias y de León y de por ahí, parece ser que están trabajando equipos de diferentes geólogos, botánicos, migenólogos, gente muy variada, intentando explicar el por qué hay esas leras, y parece ser que la hipótesis más plausible es que fueran antiguos neveros de la pequeña edad del hielo, del siglo XVII, o sea, sitios en donde cuando hubo un enfriamiento importante en Europa bajaron los bosques casi 200 metros y esa posición quedaron neveros durante igual 1 o 2 siglos, y esos neveros, esos glaciaritos, neveros permanentes, lavaron el suelo de tal manera que quedaron al descubierto esas gleras, porque
muchas veces no hay un roquedo detrás grande que alimente esas greras, esas chironas. Entonces, esa fue una de las cosas que más te llamaba la atención cuando te vas a trabajar aquí en Muniellos. ¿Por qué esas greras? ¿Por qué de repente ahí no hay bosque? Porque no hay prados, no ha sido pelado tampoco. A veces te encontrabas árboles viejos metidos en las greras, o sea, con troncos por debajo. Entonces, probablemente esos árboles más pequeños, pero pudieron aguantar ese frío en el límite y luego se extendieron para arriba. O sea que es algo interesante. Y precisamente en estas greras, cuando es más fino el material, es donde vive el Ranunculus muniellensis. Algunas de ellas en las altas montañas, que estas no son estas. Bueno, otra cosa que describimos en Muniellos fueron las arcedas blancas orocantábricas. Es un bosque muy peculiar, unos bosques mixtos en territorios todos silíceos. Eran en Muniellos en coluviones de ladera, en terrazas fluviales antiguas, en sitios muy drenados pero con muchas piedras y con mucho humus-mul. Veíamos que realmente había plantas de suelos ricos, plantas más típicas de los suelos de las zonas carbonatadas de la cordillera, pero aquí no había tanto carbonato. Entonces, con mucho plágano, con Acer pseudoplatanus y con cerezo, o sea, todo plantas de suelos ricos, con mercurialis, incluso perennis. Entonces, ahí un poco describimos primero una asociación, luego se llevó a asociación porque se vio que estas arcedas no eran solo de Muniellos, que estaban también en más sitios en la cordillera, y son las arcedas blancas orocantábricas. Bueno, este es otro ejemplo de montañas de Muniellos, todo bosque. Esto es el Pico del Conio, estos son las bañas de Ovacho, esto es todos los abedulares altimontanos que hay allí climáticos, y al otro lado estos son todos los matorrales y las formaciones de Quercus orocantábrica. Estuve en Muniellos la última vez hace 2 años. Y la verdad es que todas estas formaciones se nota que han pasado 30 años, o sea, han crecido, o sea, realmente están elevándose. Son 30 años, son años para un bosque. Entonces, y ya quizá lo último que voy a comentar, que pues como todas las cosas cambian, y ese libro pues tiene ya unos años, no se ha reeditado, pero realmente habría que hacer una nueva edición porque obviamente sabemos mucho más que entonces. Y entonces no nos atrevíamos a dar a alta montaña, a dar un subalpino, un oro templado en Muniellos, pero ahora con lo que sabemos y los trabajos que han salido, yo creo que sí que deberíamos de considerar que en torno a la Candanosa, por encima del límite de los bosques, no es muy alto, son 1.600 metros, 1.570, pero el efecto cumbre y un poco los brezales que hay allí, denominados por Callina vulgaris, aunque falten las plantas típicas de los circos silíceos, es muy probable que todo eso estemos obviamente en orotemplados inferiores, que por posición topográfica el bosque aún no se puede instalar y estamos tendidos por encima del límite de los bosques. También se nota perfectamente el proceso del cambio climático y de cómo el bosque está subiendo en este momento, y en los últimos 30 años se puede observar perfectamente en las lagunas cómo los abedules van trepando hacia arriba, y probablemente de seguir la tendencia, pues en 15-20 años no es de extrañar que esos abedulares tomen todo el circo. O sea, que estamos en un proceso sin duda de que los bosques ahora están subiendo hacia las cumbres de las montañas. En el Serrón es también un sitio muy bonito para ver en las solanas los ruderales xerófilos y en las humillas los humurófilos de Quercus petria. Estas son las lagunas de Muniellos, y estos son los territorios supraantepados superforestales residuales que quedan en Muniellos y que es de esperar que con el tiempo desaparezcan, pero que yo creo que hoy todavía están. Y nada más, esto ya son fotos de Muniellos, pero así hay tiempo a alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por esta extraordinaria ponencia que nos habéis dado. Súper interesante, me parece. Y bueno, si tienen alguna pregunta y nos da tiempo, pues estupendo, adelante. Voy a hacer una aclaración que creo es importante. El Ranunculus
Caraverensis specimenillensis, ¿no? Es el emblema, recuerda, en visión cenital de la conferencia, por decirlo así, o de la Olimpiada de Biología de Asturias. Que hice porque me pareció que era la falta más representativa y además, desde el aspecto cenital, es muy bonita, porque quedan todo en círculo, ¿no? Y lo digo como otro valor añadido más a esta planta como que nos representa. Sí, la OEB, la Olimpiada Española de Biología, me va a matar por no mencionarlo, porque yo soy el delegado en Asturias, pero sí, tienes razón, Tomás, y efectivamente es el emblema de la Olimpiada Asturiana de Biología. ¿Alguna pregunta? Sí. Tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, dejando aparte, bueno, la flor, el fruto, bueno, todo esto, la semilla de las angiospermas, ¿a qué se parece más? ¿A las de las monocotiledones o a las de las dicotiledones? Esa es una. Y la otra es, si hay estudios genéticos sobre el roble oro-cantábrico, para ver a qué especies se parecen más. Sí, el tema de identificación de las semillas muchas veces es confuso. El tema de los frutos, por ejemplo, muchas veces cuando ven un tejo, cuando ven un enebro, cuando ven una sabina, pues muchas veces pues la gente tira y los nombra como frutos, realmente no, porque tiene una estructura carnosa y que realmente recuerda un fruto. Bueno, ahí siendo puristas, pues realmente estamos con gimnospermas, y entonces pues bueno, la formación de ese fruto queda restringida a esas angiospermas. En cuanto a estudio de semillas, se ha hecho bastante, pero tengan en cuenta que las angiospermas y las gimnospermas se diferencian a nivel molecular bastante, ¿no? En cuanto a toda la cantidad de ADN y en cuanto a las secuencias, básicamente. Entonces, bueno, son clados o grupos muy diferenciados, muy bien estudiados, muy bien secuenciados. Hay marcadores establecidos internacionalmente que son códigos de barra, que se llama ADN barcode, que permiten identificar, pero muy rápidamente, el organismo que tenemos entre manos. Y a día de hoy, si a eso le sumamos, que además en los últimos años lo que ahora prima la investigación es hacer análisis de secuenciación masiva, es decir, ya no solamente cogemos una parte del genoma, sino que lo que analizamos es todo el individuo, todo el genoma, todo el ADN, a día de hoy, pues bueno, pues habrá cambios y habrá sorpresas en algunas de las clasificaciones que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque ahora estamos viendo una visión, vamos a decir, parcial. Y la segunda pregunta se me... Ah, sí, hay mucho. Bueno, uno de los robles, los cuerpos se han estudiado y se siguen estudiando. No son organismos sencillos porque en el momento que tenemos especies que hibridan entre sí o que tenemos caracteres intermedios, no son, pasa también con los sauces, a veces es difícil. Sí hay grupos que han trabajado en ellos y a nivel molecular y como comentaba Álvaro, luego muchas veces la parte morfológica también es muy definitoria. Pero bueno, a veces dan problemas. Bien, aclarando quizás un poco más esta cuestión, es que Quercus orocantábrica genéticamente es una especie de origen híbrido, hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, un origen híbrido entre Quercus robur, el carballo, y Quercus petrea. La cuestión es que en tiempos pretéritos este territorio estaba ocupado, lógicamente, por Quercus petrea, por Quercus robur, que ocupaban las zonas bajas de estos territorios. Posteriormente, el Quercus petrea descendió desde Centro Europa, fue presionando sobre el Quercus robur y hubo procesos de hibridación, que es el Quercus rosaceae, es un híbrido entre petrea y robur. Pero el Quercus rosaceae, híbrido, es estéril. Lo que ocurrió es que poblaciones hibridógenas situadas en almerias, como están ahora, en altitudes superiores al nivel medio del Quercus robur, actualmente el Quercus petrea, se estabilizaron. Es decir, sufrieron un proceso de poliporización y crearon táxones fértiles, Quercus, en este caso Quercus orocantábrica, pero en sus caracteres presenta, y lógicamente genéticamente también, caracteres propios de Quercus robur, que tiene las bellotas pedunculadas como Quercus robur,
que tiene orejuelas como el Quercus robo y caracteres, fundamentalmente, del Quercus petrea, como es, evidentemente, presentar pelillos en las axilas de las hojas, cosa que no tiene robus, sino petrea, presentar también, en otros aspectos, peciolo largo en las hojas, con lo cual, si bien tiene caracteres intermedios entre petrea y robus, está estabilizado, es decir, es fértil, por tanto es una especie nueva, que ocupa un territorio que no ocupaba ni Quercus robo ni Quercus petrea. Esa es la historia un poquito de nuestro Quercus orocantábrica, y el nombre orocantábrico alude a la alta montaña cantábrica, que es su hábitat normal. Sí, adelante. Bueno, primero tengo que elogiar a dos grandes amigos con los que he trabajado muchas veces, por su magnífica y cariñosa exposición sobre ese sitio tan maravilloso. Y bueno, tengo que darle la razón a Álvaro, porque yo cuando me subo a la Sierra de Degaña o por ahí y empiezo a ver los canchales por millones, inexpugnables, siempre me acuerdo del Ranunculus cabrerensis, su especie muniellensis, que yo albergo también la esperanza de que vayan a algún sitio más, ¿no? Quería puntualizar una cosa que dijo Eduardo cuando habló de una especie bandera primero, que era la estrella de los Pirineos, que lo hablamos Tomás y yo aquí inmediatamente, que sí está en los Pirineos, pero los Pirineos franceses, o sea que en realidad es una especie bandera española que se declaró en peligro de extinción en España cuando no se habían descubierto las poblaciones españolas de la especie, ¿no? Cuando no había aparecido en Picos de Europa, que ahora apareció también en Cantabria, ¿no? Álvaro está en Cantabria también. Bueno. Y luego tengo que reñir, como es habitual en mí, en este ciclo de conferencias, porque os voy a aclarar, el primer día reñía a Chema, cuando invitaba a la gente a pasear entre la niebla de Muniellos, y casi, bueno, le tuve que reñir. Pero Eduardo, no se puede dejar a la gente entrar en sitios que están prohibidos para ver un ranúnculus. Hombre, pero como bien comentó Chema en la conferencia, pidió todos los permisos necesarios para poder acceder y fue con la administración. Sí, hombre, pero tú estás diciendo a la gente que tiene que ir a conocerlo y matarse por aquellas pendientes. Y además que probablemente la especie sufriría si hay mucho pisoteo en el canchal, porque tampoco está en estas piedras pequeñas y tal. Sí, tuve que quitar las coordenadas también de las poblaciones para que no saliese la localidad. Bueno, bien. Todos las conocemos y las sufrimos alguna vez en la vida, pero yo creo que en estos sitios hay que entrar como que entra en un templo, y hay sitios a donde no se puede pasar. Por ejemplo, yo qué sé, hay cuevas prehistóricas en las que no se puede entrar porque se alteran, y entonces un buen vídeo del ranúnculo, unas buenas fotos y una explicación en un panel, o ponerlo en internet será suficiente para que la gente, los asturianos, nos sintamos orgullosos de eso que tenemos, ¿no? Pero no se puede ir allí. No, pero por lo menos que la gente lo conozca y lo reconozca como algo suyo. Sí. Pero que no piensen, no solo sin niños. No, yo un momentín, le doy la razón a él porque estuve en la conferencia, me hizo esa salutación. Pero también es cierto que se debe de dar a conocer más a la gente y dar a conocer a los niños. Porque yo en concreto tengo un sobrino nieto que desde bebé le gusta, siempre llamó la atención las hojas, y ahora estoy haciéndole un álbum para él, simplemente de hojas. Y pienso que es muy triste que no se conozca. Otra cosa es ir en plan batallón y en plan destructivo, pero sí un punto de conocimiento. Y luego, por otra parte, que el ranúnculo, no sé por qué, los suizos lo hicieron con el Edelweiss, no podía, y las tenían por ahí que la gente respetaba, y la genciana las tenían como flor tal, ¿sí? Como fetiche, no, con flor para respetar y como símbolo, que porque no se podía poner aquí el ranúnculo, eso lo hay aquí. Me parece estupendo, ¿eh? Se puede poner como símbolo, pero seguramente no se puede ir. Hay otros sitios, hay determinados sitios donde hay determinadas orquídeas que se dejan acercar, pero están vigilándote continuamente. Estoy acordándome del Cypripedon calceolus de los Pirineos, que vamos, puedes ir a verlo, pero lejos de, como si estuvieses viendo un tesoro de perlas, y claro, no lo puedes tocar. ¿De acuerdo?
el hombre es la especie más invasiva. Allí no se puede. ¿No? Yo de hecho le doy la razón en eso, pero darlo a conocer... Sí, no, por supuesto. Pero matizamos, como dice Vicky, como hizo Chema en su momento, con los permisos pertinentes. En cualquier caso, este ciclo está bien pensado para dar a conocer muñeños y están saliendo cosas por eso se hizo este ciclo, que muchos no conocíamos, a pesar de que pensamos que conocemos aquello. Muy bien. ¿Más intervenciones, por favor? Bueno, pues si no hay más intervenciones, os concito para la próxima semana, donde se va a dar una revisión de la fauna, lógicamente superior, que hay en Muñellos y que creo que va a ser muy interesante, evidentemente, con Pedro Ropes. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta la próxima semana.